Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Emil, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en Pie de Nota. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Oye, Emil, a ver, tu padre, danos un poco de contexto de tu padre, el coronel Cosgaya. Ujú. Él, ¿desde cuándo está preso? ¿Cuáles son las acusaciones en su contra y en qué va su actual proceso legal? Ok, mi papá primero, bueno, él trabajó en Pemex entre el 2014 y 2017. Estuvo trabajando en Pemex por orden del secretario de la Defensa en ese entonces, que era Cienfuegos. Ujú. Entonces lo mandan porque estaban reconstruyendo, bueno, estaban modificando Pemex y empezaba esto del huachicol. Entonces ahí estuvo trabajando en el combate al huachicol. Bueno, aunque esa no era su función era formar la gerencia de seguridad física, que era la que iba a dar seguridad a todo Pemex. Entonces forman eso, empieza el combate y empieza a despegar el huachicol en todo el país. También como se liberan los precios, se hace más caro el combustible y se hace pues mayor negocio para el crimen organizado cuando se diversifica. Entonces, viene el sexenio de López Obrador. Ajá. Y es cuando él dice, bueno, voy a combatir el huachicol, porque sí, en 2018 se le explotó el huachicol. Ahí ya no estaba mi papá en Pemex ni nada. Y entonces, pero el problema es que cuando dice, voy a combatir el huachicol, pero el problema es que López Obrador se financió, bueno, Morena se financió del huachicol. En 2018 la campaña, todo eso venía del huachicol. Por eso estaba lo de Sergio Carmona, con Mario Delgado, todo lo de Adán Augusto con Tabasco, toda esa franja del Golfo, desde ahí estaban sacando dinero. Entonces, mire, entonces tiene el problema del huachicol de este lado, que lo tienen que combatir a fuerzas, y del otro tienen que, pues de ahí se financiaron, no pueden tocar a los verdaderos huachicoleros. Entonces ahí dice, entonces Perdón, ahí Emil, hasta la misma. discúlpame que te interrumpa. Cuando Sí, no, dices, perdón. cuando dices no se puede tocar, digo, son palabras, me imagino, de tu padre, no se puede tocar a los verdaderos guachicoleros, significa que están arrestando, digamos, a los de abajo, a los que están operando las pipas y eso, pero los verdaderos guachicoleros, de quién estaríamos hablando? ¿De quién hablaba tu padre en ese sentido? De eso, es que ahí es bien complicado, porque por un lado tenemos el crimen organizado que controla los mercados de huachicol, y del otro tenemos a políticos y el sindicato de Pemex. Wow. Entonces, el sindicato de Pemex es el que controla las terminales y es que para empezar, el principal robo de huachicol no se da en los ductos, se da en las terminales de Pemex. Ahí Ok. sacan pipas, clonan, por ejemplo, con bueno, el sindicato y todas esas dentro de Pemex, clonan documentos de pipas anteriores y los delincuentes meten una pipa y con los mismos documentos de otra pipa la sacan. Ok. Entonces, así es como se hace el robo principal de Pemex, no es en los ductos. Yo creo que un 30% es en ductos y el 70% es en terminales y en zonas así. Toda esta es información que desde luego reunió tu padre. Sí, de hecho, tenemos documentos de todo eso de cuando hacen Es que mi papá, cuando se da cuenta de todo el relajo que es el huachicol, dice, no, pues no puedo hacer nada porque nada más tenía como departamentos de Pemex que eran de 20 personas, bien poquitito, no podía cuidar ductos y cuidar terminales. Entonces meten al ejército con todo. Entonces, casi, casi el ejército se iba a dedicar a cuidar ductos y guiados por los elementos de ciudad física. Entonces ahí se dan cuenta de todo eso, no podían tocar a políticos, y entonces de hecho él empieza a impulsar una ley de robo contra el robo de hidrocarburos, que es la primera que sale en 2016. Él junto con Omar Fayad, me parece, trabajan para hacer una ley que, irónicamente, esa ley es la que usan para meterlo a prisión a mi papá. A Entonces, ver, entonces él empieza a descubrir esta red, dice, ujú, pues hay unos guachicoleros que sí les podemos pegar, pues son los de más bajo nivel, a los verdaderos guachicoleros que tiene que ver con el sindicato, los políticos, etcétera, ujú. narcotraficantes, no los podemos tocar. Sin embargo, él empieza a impulsar una ley y cuando tu padre empieza a recibir las primeras, digamos, no sé si llamadas de atención, represalias, amenazas, etcétera. De hecho, eso se da, por ejemplo, sale de Pemex, se va a un batallón de operaciones especiales. Y después de eso, mete su sí, se va al colegio de defensa. Entonces, cuando está trabajando en el colegio de defensa y estudian y eso, empieza a hacer su investigación sobre huachicol y crimen organizado. Entonces, ahí justamente lo detienen cuando está haciendo su tesis. De hecho, él se reúne con varios periodistas,
habla con varias personas, expertos, sí, de toda gente, y empieza a salir mucho de que ahí, bueno, más se da cuenta de que Morena se empezaba a financiar de Huachicol para las campañas. Bueno, no solo Morena, todo el mundo se financiaba de ahí, pero especialmente Morena. Este, y ahí sale lo de Sergio Carmona, empieza a salir de estas redes, cómo se empiezan a, todo lo de Tamaulipas, Tabasco, todas esas zonas del Golfo donde hay terminales, las principales terminales, donde donde están los pozos, porque también el crimen organizado empieza a controlar pozos. Este, de ahí empieza a darse cuenta cómo en Morena y los políticos de Morena están metidísimos en esto. Y y ahí nada más, de repente el 8 lo dice en la investigación de la fiscalía, el 8 de enero del 2019 el presidente dice, no, no, es que hubo militares que estaban ligados al crimen, digo, que estaban ligados con ahí que permiten el huachicol, algo así entendí. Y lo dice así en la investigación, y por esa investigación la fiscalía abre la carpeta de investigación contra mi papá y jala otras denuncias de años pasados, porque de hecho mi papá sí ordenó inhabilitar tomas clandestinas a los agentes. Entonces, como agarran eso que según él le ordenaba inhabilitar para permitir que robaran, no entiendo cómo lo agarra así la fiscalía o juezas, pero así se agarran de ahí. Y entonces ahí se detuvo su tesis, todo ahí se detiene eso, se deja de investigar el huachicol, de hecho se facilita, dice, sí, se cerraron ductos, es cierto, pero como digo, ahí no estaba el robo, y se reduce, pues como ya no había pasando productos, se reduce el robo en los ductos, ya no había que robar, pero se roban los mismos ductos. Ya hay 3 líneas menos de ductos de Pemex que se robaron completo el ducto, Ya. porque no podían robar, pero seguían robando en donde, es más, en las terminales y en plataforma, bueno, en plataformas no tanto, pero sí en las meros, en el norte se da mucho eso que roban el crudo directamente de los pozos De los y pozos. condensado y lo llevan a Estados Unidos. Ahí es donde entra ahorita más de lo que pasó ahorita de los marinos que detuvieron. No, no tiene mucho que ver, pero ahí empieza como se va haciendo el negocio, mandan crudo barato a Estados Unidos y lo meten como aceite para Ya. acá, que ese es el huachicol fiscal. Oye, Emil, y entonces ahí empieza o sea, detienen a tu padre cuando está justamente haciendo trabajo, que es prácticamente trabajo de investigación, donde Ajá. vienen denunciadas varias autoridades y etcétera. Me imagino lo detienen porque se está acercando mucho a los verdaderos jefes del huachicol, ¿no? Ujú. Pues a estos políticos, incluso me quiero imaginar exgobernadores, como el exgobernador de Tabasco, que pues por ahí entraba mucho de este tema, estamos hablando de Adán Augusto, lo detienen y lo acusan a él mismo de huachicol. Sin Ajá. embargo, según entiendo, si me lo puedes aclarar, según entiendo, él utilizó prácticamente un sistema para cerrar estos ductos y este robo de combustible y se le acusa pues o algo así como de desacato, como, oye, no era tu función ir a cerrar Ajá. esos ductos. Exacto. De hecho, primero lo detienen y dicen, no, es que tú robabas. Primero le dicen que era porque él robaba y hacían la delincuencia organizada, pero ya en el juicio se dan cuenta, pasan todos y dicen, pues no robaban. Y así, de verdad, nadie robaba. Ni siquiera los que van ahí a denunciar y eso, nadie dice que roben ni nada. Entonces, cambian todo. En el juicio dicen, no, pues es que es cierto, no robaba, no había ninguna red de delincuencia organizada. Y entonces, no, pues ahora, ¿qué hacemos? Entonces la fiscalía mete un montón reclasifica los delitos, mete todos los delitos, yo creo que había en la ley, a ver cuál pegaba. Y sí, entonces dijeron, bueno, es que tú no podías, inhabilitar tomas, y se agarran de eso. Y dicen, pero como eso no es un delito, dice, entonces es que como inhabilitabas y no lo tenías permitido, eso, hacerlo, entonces permitías el robo. Pero entonces revisando la estatutos orgánicos sí tenían permitido inhabilitar las tomas para evitar el robo. De hecho, ahí dice, puedes por cualquier medio hacer lo que sea necesario para evitar el robo de Pemex. Lo tienen sus estatutos orgánicos. Lo que sí no debían de hacer era reparar y no lo hacían porque ellos inhabilitaban la toma y ya se lo mandaban a ductos para que ductos llegara y la inhabilitara correctamente. Correcto. Y de hecho en el juicio así apareció, o sea, era cierto, así se hacía. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el juicio dan que según les decían que no dieran parte a ductos para que no inhabilitaran las tomas. Eso es el Madero Cadereyta. Entonces, según hacían la inhabilitación y no daban parte. Pero en el juicio resulta que todas las notas que inhabilitaron la gerencia estaban todas inhabilitadas correctamente. O sea, le ponen un capuchón que le llaman well cap para que bloquea toda la toma y ahí se queda de forma segura. Entonces, todas las tomas que encontraron en el Madero Cadereyta estaban correctamente inhabilitadas, conforme el protocolo y todo, porque era lo que hacían. Pero aún así, no sé,
agarraron tomas de otros ductos abiertos, que uno que había salido de operación en 2017. Y una vez que aquí hay tomas abiertas, o sea que no habían invertido bien, de otro ducto al otro lado del país, y a condiciones que están abiertas esas, ya permitías el robo. Y ya así sentenciaron. O O sea, sea, está muy mala sentencia, pésima, eso sí. la sentencia pésima. ¿Cuándo le dictaron sentencia a tu padre? ¿Cuánto tiempo lleva Ah, detenido en prisión? tiene detenido desde 2019. Y la sentencia apenas la dictaron. De hecho, estuvo presión y presión para irnos a juicio. Y la sentencia fue apenas el 6 de julio. Este 6 de julio. Este 6 de julio. ¿A cuánto se le sentencia a tu padre? Por delincuencia organizada y permitir el robo así se permitió el robo por cualquier medio, 31 años. 31 años de sentencia le Sí, dictaron está muy exagerada, pero es por la delincuencia organizada, que no tiene sentido, pero ahí la metieron. haber habido narcos que reciben la mitad de esa sentencia y agarrados plenamente en flagrancia. Ajá, sí. Emil, bueno, primero que nada, tú sigues teniendo comunicación con tu padre, has hablado con él, les dejó documentos, te has sido, o sea, ¿a quién responsabiliza tu padre de lo que está pasando el día de hoy con él en su caso? Sí, bueno, todos tenemos documento de todo, literalmente todo de Pemex, todo lo tenemos nosotros, varios archivos que mi papá es muy meticuloso en esas cosas, siempre ha sido muy recto y siempre tiene todo bien escrito. Entonces tenemos todos los documentos que prueban que pues, es falso todo eso. Y lo presentamos en el juicio, de hecho están todos esos documentos, pero aún así condenaron porque a Morena no le convenía. De hecho, la jueza es de las que ganaron en estas elecciones que estaban y incluso magistrados, abogados de defensores, los mismos que trabajan en la misma sala que se llevó el juicio dicen, es que ordenaron que sentenciaron, no importaba qué, tenía que sentenciar, por eso la sentencia no tiene ningún sentido, es muy mala. Todos los que la revisen dicen, pues es que no justifica nada, no dice qué pasó, todo es muy vago y se basa en dichos y dichos que ni siquiera son de un delito. Entonces, dicen, no, bueno, y lo que hicieron fue para ganar tiempo, porque dicen, pues va a salir en la apelación, porque está muy mal esto. Entonces dice, pero la apelación se toma otro año. Entonces lo que han dicho con mi papá es alargar todo. Por eso el juicio tardó 6 años, y por más que estuvimos presionando para ya llevarlos, no metimos amparos ni nada para ya irnos a juicio. Oye, Emil, en los documentos que deja tu padre, digamos, en los documentos de investigación, la relatoría y en lo que tú y su familia se ha comunicado con él, ¿señala con nombre y apellido a funcionarios? Sí, bueno, no, sí señala varios, por ejemplo, los que más sabes de Adán Augusto y de Mario Delgado, pero por los nexos con Sergio Carmona. Bueno, creo que Adán Augusto no tiene tan con Sergio Carmona, pero sí Mario Delgado. Hay otros políticos menores de Morena que creo que no están así en el foco de todos lados, pero sí, es que era más oculto en esa época, ahorita ya es más abierto, como que el robo se hizo ma- y como que descarado se institucionalizó el robo de hidrocarburos. Entonces, por eso le pasó esto a la Marina, que entró, está toda la corrupción ahí metida. Entra, tanto los políticos, sus jefes están metidos, pues lógicamente que se iban a corromper. No había manera de que no se corrompieran. O Entonces, sea, así está pasando en todo, pues en todos lados. digamos que ahorita se le ha puesto un foco a Dan Augusto, exgobernador de Tabasco, y bueno, muy Ajá. cercano a Andrés Manuel López Obrador, pero no es nuevo. Es decir, tu padre, No, eso. seguro para tu padre y para tu familia y para los documentos, no es nuevo. Dan No, Augusto de ya hecho, sabían. sí, ya sabíamos. De hecho, desde hace muchísimo antes de que salían de incluso de lo de Guacamaya Leaks, Ajá. de eso ya sabíamos. Desde antes, incluso ya lo había incluso publicado mi papá en redes, de que decía, no, pues es que Dan Augusto está bien metido en esto. El cártel metió el cártel Jalisco allá, no, sí está pesado lo de Dan Augusto. Oye, ¿teme tu padre o tu familia, temen por represalias? Que todavía, digo, a ver, Morena sigue estando en el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum es morenista, Adán Augusto sigue teniendo un muy buen puesto digamos que en general Morena tiene la administración del país en general. ¿Teme tu padre, teme la familia por consecuencias? ¿Han sufrido Sí. consecuencias? Sí, sí tememos un poco, pero lo bueno es que a diferencia de muchas gentes, incluso de periodistas, tenemos más seguridad que la mayor parte de la gente, porque cuando vivimos en instalaciones militares, tenemos que, si cualquier problema le pedimos que nos den seguridad, entonces por eso no, y de hecho tenemos mucho apoyo del ejército, esa es la realidad. El sexenio pasado no tanto, porque ahí sí estaba, pues, con el secretario teníamos problemas, por eso mismo que denunciamos, porque el mismo secretario, queremos, al anterior
De hecho, mi papá lo denunció porque desvió recursos de Pemex que eran para vigilar los ductos de Pemex, los desvió y los mandaron todo al Tren Maya, no sé para qué. Eran aeronaves, todo este tipo de cosas de vigilancia, plataformas de vigilancia aérea, ¿Y les y todo, metieron no al sé Tren por qué. Maya? Sí, no sé por qué, helicópteros con cámaras FLIR, aviones con también sistemas de radares y cámaras para vigilar los ductos, eran de Pemex. Y todos esos los mandan al Tren Maya, a vigilar al Tren Maya. No sé por qué, pero allá los echaron para allá todo. Y mi papá dice, pues por esto me metieron a prisión, porque yo no me gustaban esas cosas, no, yo no me quería meter en crimen organizado, no quería dejarlos robar. Y entonces mi papá dice, no, pues si me van a tener aquí, pues al menos yo me voy a pelear. Y hacemos la denuncia contra el secretario de la Defensa anterior, contra Gers Manero bueno, el presidente no podíamos denunciarlo porque tienes que mandar aparte la denuncia diferente, es diferente para él. Pero hicimos la denuncia y la mandamos a la Cámara de Diputados, ahí se quedó congelada la denuncia, bueno, desviaron todos esos recursos, al Tren Maya, y eran de Pemex. De hecho, un helicóptero de Pemex que era para eso se cayó, lo traía la Marina, creo Sí. que en Tabasco se cayó. Puta, es que qué delicado. A ver, de los nombres que hemos ventilado ahora, que ya ventiló con su tiempo, en su debido momento, el coronel Cosgaya, es Adán Augusto, desde luego, el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que, como dices, no se le hizo una denuncia formal porque toma otro rumbo, Alejandro Ajá, Gertz Manero, el ex secretario de la Defensa, Cienfuegos, luego el anterior a la administración de Claudia Sheinbaum, se me pasa el nombre del exsecretario de Defensa durante Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, él, Crescencio. Crescencio, Sandoval Ah, Crescencio, y también el anterior director de Pemex, se me olvidaba. y el anterior director de Pemex también involucrado en esta misma red. Bueno, con razón, no has trabajo, y ahora la Marina. Esa es una red de la más importante, de la élite más importante, que involucra narcos, militares, políticos, etcétera. Y claro que es fácil que alguien como tu padre pague los platos rotos para, no sé si para silenciarlo o para mandar un ejemplo a los demás que no digan, que no Sí, hablen. sí, es más para hacer de cuenta como que sí hacen algo, pero no lo hacen. Es como decir, no, es que no puede ser guachicolero porque ya agarré a estas personas que según están robando, más o menos de ese tipo. Pero sí es una red, es que es un negociazo porque también están metidos agentes de Estados Unidos, más en el norte. Sí está complicado y es peligroso. O sea, hay Afortu- gringos metidos, hay Sí, empresarios gringos metidos, sí, agentes, etcétera, sí, etcétera. incluso políticos de Estados Unidos que están metidos. Sí, es que es un negociazo. Normalmente para Estados Unidos es de crudo. O sea, por ejemplo, el cártel del noreste y el cártel del Golfo controlan los pozos. Ellos extraen el condensado de los pozos y los mandan a Estados Unidos y allá están todo al lado. Tiene un negocio, dicen, es que incluso hay unos delincuentes que, bueno, con mi papá hablaba con ellos, ahorita que estaba detenido, dice, no, es que nosotros ya tenemos el negocio planchado, o sea, nosotros ya tenemos los pedidos en Estados Unidos, les llevamos el crudo y ahí se los venden. Y ya después regresa ese mismo crudo para acá, pero Imagínate el más barato. desfalco en contra de las arcas de Ajá. México. Es multimillonario Sí, y de hecho dicen que ese es el mejor negocio en las terminales, porque dice, es que ahí no lo cuentan. Por ejemplo, si te robas en ductos, pues sí, te das cuenta que te roban en ductos. Pero por ejemplo, en los pozos, lo sacan del pozo a ver quién va a saber qué se robaron del pozo, cuánto había en el pozo, qué hay. Qué Sí, ahí fuerte. está el más grande robo. Oye, Emil, ¿qué sigue para el proceso legal judicial de tu padre? ¿Se siguen interponiendo amparos? A ver, ahora estamos en un momento que probablemente tu padre lo está sintiendo como yo se los dije desde hace tiempo. Ah, Esto sí, está institucionalizado, es un negocio criminal que está institucionalizado desde la más alta cúpula del gobierno. Probablemente en su momento era difícil creerle, a pesar de que sí, de tenía las hecho, pruebas, pero hoy lo estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo gigante que es esto. sí, es enorme. Ahorita ya estamos en la apelación. De hecho, luego metimos esta apelación y nos dieron juicio de apelación, va a ser el 13 de octubre, 8 de octubre, perdón. El 8 de octubre. Ahí va a ser el juicio de apelación y ya creo que todavía hacen el juicio. Mi papá explica bien, les da los documentos del juicio que no quisieron ver, ahí los aporta, porque todo debe ser lo que se aporta en el juicio o que está en la carpeta de investigación. Ya se los explica y ya ahí en lo que checa todo el. Creo que ahora lo bueno es que ahora van a ser tres jueces y creo que no fueron de los que estaban en la elección judicial.
Pues esperamos que ya no haya broncas en eso. Sí, va a haber presión política, pero esperemos que ya no haya problemas, porque ahora sí las pruebas están ahí, ya las hacemos públicas porque termina el juicio y ya podemos hacerlas públicas. Y y pues a esperar a lo mejor un año. Dicen que tarda esto de la apelación. Oye, Emilio, ojalá que las prisiones de México no se llenen de más casos como el de tu padre, el coronel Sí, Cosgaya, porque ahora con lo de la Marina, sí, seguro van a pagar muchos, ¿no? sí. Inocentes por pecadores. De hecho, llegaron unos marinos que detuvieron de lo del huachicol, de apenas, y llegan ahí con mi papá y dice, no, es que, bueno, los de abajo, y dice, no, es que pues yo no sé qué está pasando, no me agarraron y me metieron al bote. Y sí, Sí. ahí está con ellos y dicen, no, pues no sé. Te lo digo justo porque aquí hemos recibido y tenemos información que estamos recopilando de justamente algunos casos de marinos que fueron encarcelados y que están en un caso muy similar al de tu padre. Ah, Marinos, digamos, sin mando o alto, ah, pero que dicen, de alguna razón, nos empezaron a involucrar en este tema y llegaron y nos metieron al bote. Pero ellos saben perfectamente quiénes son los que sí están involucrados en el tema del huachicol. sí, eso sí, ese es el problema. Pero ahorita de mi papá dice, bueno, es como era jefe, sí, tiene la responsabilidad de todo el área, pero por ejemplo, hay otros que agarraron más abajo para tenerlo él en prisión, que nada tienen que ver, porque para tenerlo en prisión necesitan delincuencia organizada. Ujú. Entonces agarraron agentes de abajo, o sea que nada tenían que ver, y ahorita están en prisión y sus familias sufriendo, y son los que más sufren, la verdad. Y nada tenían que ver, nada más porque necesitaban gente para justificar una delincuencia que no existía. Verdaderamente preocupante, Emil. Te quiero, primero que nada, agradecer el valor de hablar con nosotros, Emil, a nombre de tu padre, el coronel Cosgaya, en este espacio. Desde luego que nos interesa seguirle dando voces a las personas que quieren intentar hacer un cambio, con todas Sí, las consecuencias que eso significa, como tu padre así lo dice. Te vamos a contactar más adelante, Emil, para seguirle dando seguimiento al caso, si nos lo permites, sí, y claro, no hay para problema. ventilar algunas de las pruebas que no se habían podido ventilar anteriormente porque estaba el juicio en curso y Ujú. comenzar a ventilar una de esas pruebas que hoy finalmente se pueden y que pueden servir para el futuro de México, que se sepa a qué niveles está operando esta red criminal del huachicol en México. Sí, sí, porque sí es algo muy profundo, complicado y bueno, ahorita es casi imposible de combatir eso, como están las condiciones ahorita en el país. Definitivamente, Emil, te agradezco mucho el valor, te agradezco mucho el tiempo No, y gracias a ustedes. te vamos a contactar más adelante. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias a ti Hasta por la luego. Bye. oportunidad. Hasta luego. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.